¿Por qué comienzan inmediatamente con el tema de las heladas? Espérese, todavía es viernes y apenas son las 11 de la mañana, todavía ni siquiera es el mediodía. Ya después del mediodía, alrededor de las 2, 3 de la tarde, pues ya es antojable. Es más, no está haciendo ni calor en el centro de la República Mexicana. Está fresco, pues por eso nos ven aquí con suéter y con chamarra. Bueno, bienvenido a usted que nos acompaña esta mañana en 7 días con toda la información que usted sabe. Aquí le presentamos, producto del trabajo de la Unidad de Investigación de Sin Embargo. Obed, ¿cómo estás? ¿Te antojé con las heladas? Sí, me quedé pensando en esa. No importa que haga frío. Esas siempre. ¿Sí? Sí, pues claro. Bueno, cada quien. Pero hoy es un día mientras llega la hora de las heladas, es un día de presentar información que esta semana estuvo candente en términos informativos. Sí, seguimos dándole seguimiento a este tema que les hemos traído a ustedes sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me parece que a lo largo de la semana, si logramos hacer una radiografía importante, tanto de quiénes son los que lo integran, qué tanto mano tienen en los recursos que están en juego a través de sus funciones, un poco también la historia de la familia de quien preside actualmente el tribunal, Guillermo Valls, los Valls, toda esa información tuvimos. Y de hecho llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dándonos ahí una actualización de que lo que estábamos planteando de cómo quedó fuera de la reforma judicial. La presidenta dice que va a entrar el tribunal dentro de las leyes secundarias que aún están pendientes de reformar, Álvaro. Sí, por supuesto. El trabajo que aquí le hemos presentado a usted en Sin Embargo MX y en los diferentes espacios de Sin Embargo al aire sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por supuesto que ya los recogió la presidenta de México y anunció que está en curso una reforma de carácter legal a este tribunal que pertenece al Poder Ejecutivo y que por ello no fue parte de la reforma judicial, pero dice la presidenta, como lo veremos un poco más adelante, que este tribunal actúa muy parecido a como lo hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están por finalizar su periodo, y en ese sentido, claro que anuncia una reforma que vendrá en las semanas o en los meses siguientes, de manera que sí es un asunto muy relevante. Y Obed, comenzamos la semana con, digamos, una radiografía de quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, iba a decir, no, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene pues una composición muy peculiar. Así es, pero bueno, antes de eso, creo que sí está bueno empezar, Álvaro, con el tema de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sobre todo la entrevista que tuviste tú. Te tocó esta semana estar en solitario la mitad de la semana, bueno, casi toda la semana, de hecho. De lunes a miércoles. Sí, ya ayer regresó Páez. Y hablaste con Ricardo León Carabeo, magistrado de de las salas regionales, y justamente hablaste con él el mismo día de que llega el tema a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta, tú bien lo dices, había dicho que había similitudes con respecto a la Suprema Corte. Ella confía, prácticas, que eso de guardarse los expedientes, lo confirma la presidenta. Él dice, sí, es consciente de que eso sucede dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y tú después hablas con Ricardo León Carabeo, quien es una de
las pocas voces que ha exhibido todas las irregularidades que hay dentro del Tribunal de Justicia, y él confirma precisamente de que pues es un tribunal donde la corrupción se ha vuelto una práctica constante. Sí, es un tribunal opaco, es un tribunal, digamos que muy discreto. Es verdad que los tribunales que imparten justicia deben hablar por sus sentencias, pero para la sociedad es muy importante que lo someta al escrutinio precisamente para evitar prácticas como las que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya termina, se hicieron por mucho tiempo, y en ese sentido, pues vale la pena escuchar tanto a la presidenta de México como al magistrado. Vamos a ver esta parte de la entrevista que hicieron con Ricardo León, bueno, que hiciste con Ricardo León Carabeo, y regresamos. Evidentemente sí se necesita una reforma al tribunal, no es una reforma de procedimientos, no es una reforma estética. Yo de los apuntes que tuve la oportunidad de realizar, pues los puse en un artículo que se llama la reforma por la dignidad, TFJA, la reforma por la dignidad, que debo decir que más que un punto de vista mío, de Ricardo, es un punto de vista compartido con Rosalinda, ¿no? Que en paz descanse, que lo construimos, muchos diálogos, muchos días que se fue reactivando esta idea. Concluíamos, por ejemplo, 11 puntos básicos sobre la reforma. La necesidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se alineara a la planeación o se alineara a los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que durante mucho tiempo no se ha hecho. ¿Por qué? La razón es desconocida y es ilegal que no se esté ajustado a la ley de planeación de la Federación, porque es la que marca las pautas para la asignación del presupuesto, y son vacíos normativos que se están generando que no son buenos. Presupuestalmente eso es una deficiencia terrible. Esto implica que se margine también a los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy hablando de una parte muy técnica de la administración pública, pero sí, así es esto, ¿no? No lo puedo llamar de otra manera. Magistrado, estaba revisando lo que usted escribió efectivamente en marzo del 2024 sobre esta reforma a lo que usted llama pues la reforma a un tribunal cuyo modelo actual es neoliberal. Yo le pregunto finalmente, este modelo neoliberal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debe reformarse como ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué tanto tiene que ver con la corrupción que anida en él? Pues mira, yo he estado en varias entregas, recepciones de la administración pública de mi estado, y en su momento integré un grupo que se llamó Tabasqueños Unidos contra la Corrupción, y me queda claro que la falta de normatividad en el tribunal es una condicionante de la corrupción que prevalece en las salas regionales, en los temas administrativos, en los temas tecnológicos. O sea, cuando tú tienes una administración pública o una administración jurisdiccional sin manuales de organización, sin manuales de procedimiento, sin instructivos, sin lineamientos claros, sin reglamentación adecuada, o como es el caso, sin reglamentos, ejemplo concreto y específico, sin reglamentos de sesiones de salas regionales, lo que estás propiciando es la discrecionalidad, y desde el punto de vista de la teoría, y aquí la doctora Muna Dora Buchaín tiene voz autorizada, pero cuando tú careces de norma, es propiciar la corrupción. La discrecionalidad es corrupción. Les guste o no escucharlo, porque pueden sentirse ofendidos, pero así es. Si tú estás en el Tribunal de Legalidad del país y no tienes la normatividad que te permita funcionar, o como en el caso, tienes normas de evaluación al desempeño que ya estaban abrogadas desde 2016 y las estás poniendo en uso por fenómeno de fuerza en 2025, o eres muy ignorante o eres muy corrupto, pero no tienes salida más como abogado, pues, ¿no? Si tú tienes
la falta de normatividad de tu actividad funcional, de tu actividad sustantiva, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no la haces? Bueno, a partir de esta, digamos, ya la presidenta lo anuncia dentro del tribunal, conocemos cuál es la postura de uno de los que ha exhibido todas estas malas prácticas, pero ahora bien, ¿quién es quién dentro de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Tú preparas una pieza, Álvaro, en el que prácticamente das cuenta cómo hay gente, Calderón, Beltrones, Peña, que operan dentro de este tribunal. Es que, a ver, esto no es, es nuevo para mucha gente, pero no es nuevo para otro sector, particularmente quienes observan cómo se integran los organismos, cómo se colonizan. De la misma manera que el PRIAN colonizó el INE, de manera particular en el 2003, cuando el PRI y el PAN se repartieron el entonces Instituto Federal Electoral, con Luis Carlos Ugalde como presidente, y luego lo que vino en el fraude del 2006. Así como se colonizó el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como se han colonizado otras instituciones, también se colonizó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y a mí en particular me llamó la atención cuando se integró en 2012, cuando Calderón propuso a un grupo de magistrados de la Sala Superior, cuando el senador Manlio Fabio Beltrones era el coordinador del PRI. Calderón pactó con Beltrones impulsar a varios magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hasta la fecha siguen. Son 5. 5 de Calderón, Beltrones, 3 ya nombrados por Enrique Peña Nieto, incluyendo el actual presidente Guillermo Valls Esponda, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solamente impulsó a 3. Una sola magistrada es la que tiene el sello del López Obradorismo. Los otros 2, una mujer y un hombre, fueron impulsados por el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Por eso es importante ponerles el ojo, y efectivamente publicamos un trabajo esta semana, el lunes, ¿quién es quién?, en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues me parece que vamos a verlo para que usted los vaya identificando, porque eso también es muy importante, así como ya las personas van reconociendo quiénes integran cada uno de los distintos órganos de justicia, principalmente la Suprema Corte. La gente últimamente ya los va identificando, tan nos fue identificando que se dan en el marco de esta elección judicial. Ahora vayamos identificando quiénes integran este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a ver esto. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el opaco organismo que evadió la reforma judicial porque pertenece al Poder Ejecutivo y que resuelve multimillonarios juicios fiscales, sigue bajo el control de los grupos políticos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Ceballos, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón. De los 11 magistrados actuales de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debería tener 16, 5 fueron nombrados por Calderón, 3 por Peña Nieto, una mayoría de 8 políticos que inclusive han militado en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y otros 3 por Andrés Manuel López Obrador, que dejó pendientes de nombrar a otros 5. Los 5 que Calderón impulsó con el apoyo de Beltrones son los siguientes. Magda Zulema Mosri Gutiérrez fue funcionaria del gobierno de Beltrones en Sonora de 1994 a 1997. Luego fue jefa de la Oficina de Información Pública del Senado cuando este era coordinador del PRI, y en 2009 fue diputada local. Víctor Orduña Muñoz, militante del PAN desde 1976, fue asesor político de Diego Fernández de Ceballos cuando fue senador del 2000 al 2006, y luego lo fue de Santiago Krill en 2006, de Gustavo Madero en 2008 y posteriormente de José González Morfín en 2011. Rafael Estrada Sámano, panista desde los 60, fue subsecretario del Trabajo
trabajó con Vicente Fox y en el gobierno de Calderón. Su amigo desde la juventud en Michoacán lo hizo titular del órgano interno de control de la Policía Federal de Genaro García Luna. Rafael Ansúrez Uribe fue procurador de servicios de la Profeco con Calderón, quien lo impulsó en 2009 como magistrado regional y luego de la Sala Superior. Carlos Mena Adame fue el último magistrado de la Sala Regional propuesto por Calderón en 2012, quien lo impulsó en 2009 como magistrado regional. Los propuestos por Peña Nieto son Carlos Chaurán Arzate, militante del PRI desde los 70, presidía el Congreso de Guanajuato cuando Carlos Salinas de Gortari pactó con el PAN entregarle la gubernatura a Carlos Medina Plasencia. La concertación de 1991, Calderón lo impulsó en acuerdo con Beltrones como magistrado regional en 2009 y luego Peña Nieto lo nombró en 2015 para la Sala Superior. Julián Alfonso Olivas Ugalde fue el primer secretario de la Función Pública de Peña Nieto. Guillermo Valls Esponda es hijo del fallecido Sergio Valls Hernández, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cuyo festejo por sus 70 años en Chiapas asistieron Carlos Salinas de Gortari, así como los exgobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge. Los magistrados propuestos por López Obrador son Natalia Telles Torres, que fue procuradora fiscal de amparos de la Procuraduría Fiscal, desde donde colaboró con la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, para el cobro de las deudas de grandes contribuyentes. Luz María Anaya Domínguez, impulsada por el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y Julio Ángel Sabines Chesterkin, quien mantiene una estrecha relación con el diputado Ricardo Monreal y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hace equipo con Mosri Gutiérrez y Valls Esponda, su paisano de Chiapas, cuyo exgobernador priista Juan Sabines Gutiérrez es su pariente. Imagina que eres Ana y que José es el amor de tu vida. Imagina que un día de 1666, vaya año, adviertes a José que no lance la piedra que tiene en la mano, porque si la lanza, todas las cosas cambiarán. Imagina que José lanza la piedra y que el mundo que conocías se viene abajo. Y entonces tienes que despedirte de él. Y tu familia y la de José se ven forzados a dejar todo. Se dicen adiós. Y nunca se vuelven a encontrar hasta la década de 1930. Casi 250 años después. Yo soy Alejandro Páez Varela y me siento orgulloso de regresar al género de novela con Los Vendedores de Almas, un relato sobre el amor, sobre las migraciones, sobre las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal. Los Vendedores de Almas ya están en librerías. Pues sí, esos son los personajes del prianismo que colonizaron este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, una cosa es el presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra cosa son los montos económicos que tienen que ver con las resoluciones, con los fallos que emite este tribunal, Obed, y son importantísimos. Claro, de hecho es importante precisar esto, no es que tengan esos presupuestos millonarios como se pudiera pensar. Nosotros damos a conocer esta semana cómo llega a sus manos, es decir, ellos deciden llegan asuntos a sus manos de particulares que impugnan ante el tribunal asuntos
que pueden corresponder al SAT, de hecho corresponden al SAT en su mayoría, y son recursos que ascienden al menos en 2024 hasta el segundo trimestre, es decir, no todo el 2024, ascendían a 1.2 billones de pesos. Ese era el monto que estaba resolviendo o que llega a manos del tribunal para determinar si se tienen que pagar los particulares que acuden ahí, y son recursos que entran directamente a la federación, a las arcas, al erario. De hecho, el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son datos de ellos, presumían que ellos tenían una alta recaudación de esos tributos, de esos fallos que llegan a ellos, y de hecho cuando llegan a otras instancias como luego son la Suprema Corte, en el 94% de los casos que ellos fallan, la Suprema Corte le da la razón, es decir, sí es un monto importante. Ahora bien, de estos 1.2 billones de pesos es un monto histórico, 43% más con respecto a 2023, es decir, hubo más impugnaciones que llegaron a manos del tribunal que equivalen a este monto, y eso evidentemente se da en un contexto en el que el gobierno ha estado apretando a los grandes capitales para que precisamente paguen impuestos. Es muy importante puntualizarle a usted que este tribunal resuelve asuntos fiscales y asuntos administrativos. Es decir, si por ejemplo usted, o voy a poner mi caso, si yo estoy inconforme con lo que me está cobrando el SAT Exacto. por mis ingresos y me dice, tú debes pagar el 40%, yo digo no, porque de acuerdo con mis ingresos solamente me pueden cobrar el 35%. Yo me inconformo, voy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le dije, el SAT me está cobrando esto y eso no está bien. Lo que hacen los magistrados de este tribunal es revisar, obviamente le pide, el SAT tiene que dar sus argumentos. Exacto. Para que contraponerse a los míos, pero quienes tienen la palabra, quienes emiten el fallo son los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si yo quedo inconforme por el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, todavía tengo la posibilidad de ir a la Suprema Corte. Exacto. Pero muchos temas se quedan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchos contribuyentes que pierdan dicen, no, pues ya no me va a dar la razón la Corte, exacto, no me va a dar el amparo. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo en el que, por ejemplo, usted si es asegurado del IMSS o del ISSSTE, puede también acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa si, por ejemplo, la pensión que le estén dando es menor a la que usted tiene derecho. Si eso es así, usted va al tribunal y el tribunal le puede dar la razón, efectivamente, como suele ocurrir muchas veces. Un trabajador que se pensiona del IMSS dice, oye, son 2,000 pesos y me tocan 3,000, va y el tribunal le da la razón. Entonces, no solamente atiende el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los asuntos de los grandes contribuyentes. Que son su mayoría, pero sí no son todos. Efectivamente. Pero por eso le explicamos por qué en las manos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa están en juego billones de pesos, literalmente millones de pesos que cuando los contribuyentes pierden el juicio, pues ese recurso va a las arcas públicas, como tú decías, y hay hasta un efecto recaudatorio por parte de este tribunal. De hecho, tan solo uno puede decir, y es mucho, bueno, evidentemente 1.2 billones de pesos es demasiado, pero si lo comparamos con respecto a que, bueno, los asuntos que estuvieron en juego, que estuvieron ahí decidiendo el tribunal, es más, por ejemplo, del presupuesto total que se destinó a los programas sociales en 2025. Es como si los recursos que se destinaron 10 veces a la construcción del AIFA, ¿sí? 3 veces lo de Dos Bocas,
2.6 lo del Tren Maya. Es decir, es una buena lana. Una cantidad enorme de dinero. Por eso es importante pues ponerle los ojos a este tribunal, porque en cuántos casos falló a favor de un contribuyente indebidamente. Por eso es importante. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum dice, pues es que tienen prácticas como la Suprema Corte, guardan los expedientes o benefician. Habrá que ver en qué casos, pero por eso es tan relevante lo que le hemos informado, lo que hemos investigado aquí, Obed. Así es, pues vamos a ver este video y ya después entraremos a otro tema, porque también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resuelve en lo que respecta a sanciones administrativas con respecto a funcionarios, acusaciones de corrupción y desvíos. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a este primer reportaje, regresamos y seguimos hablando del tema. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha pasado de ser una herencia del presidente Lázaro Cárdenas a uno de los últimos reductos controlados por el PRI y PAN que no fue tocado por la reforma judicial al depender del Poder Ejecutivo. En el Tribunal Federal se dirimen diversos litigios de la recaudación de altos contribuyentes, así como sanciones a contratistas y prestadores de servicios que contrata el gobierno. Una muestra de su importancia es que hasta el segundo trimestre del 2024, la última cifra disponible, el interés económico convertido en todos los asuntos en trámite del tribunal ascendió a 1.232.519.320.783 pesos, lo que equivale casi a 4.84% del PIB. El monto también representa una sexta parte del gasto programable, es decir, aquel que es para brindarle bienes y servicios públicos a la población, que para este 2025 fue de 6.490.404 millones de pesos, el 71.6% del presupuesto de este año, el cual sumó 9.066.045.8 millones de pesos. La cifra es mayor a lo que se destinó este 2025 en programas sociales, la cual ascendió a 1.113.000 millones de pesos. También implica 3 veces el costo de la refinería de Dos Bocas, más de 10 veces el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y 2.6 veces más que el costo del Tren Maya. Es decir, durante el año pasado, ahí se dirimieron juicios por montos que superan por mucho el costo de las 3 principales obras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La actual conformación de la Sala Superior está controlada por cuadros afines o nombrados por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De los 11 magistrados actuales de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debería tener 16, 5 fueron nombrados por Calderón y 3 por Peña Nieto, una mayoría de 8 políticos que inclusive han militado en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y otros 3 por Andrés Manuel López Obrador, que dejó pendientes de nombrar a otros 5. La biografía de cada uno de los 11 magistrados exhibe sus vínculos políticos, económicos y partidarios, nombrados todos con una lógica transeccional para durar 15 años en el cargo. Por ejemplo, los que nombró Calderón y ratificó el Senado cuando el coordinador del PRI era Beltrones, ya pasaron por Peña Nieto, López Obrador y durarán los primeros 3 años de Claudia Sheinbaum. Ahora bien, también está el tema de los temas administrativos, ya no tanto con lo que respecta a grandes contribuyentes, sino en lo que respecta a temas de investigaciones, por ejemplo, o situaciones de corrupción que resuelven la función pública, por ejemplo, que inhabilita a algún funcionario, como ese fue el caso de Rosario Robles. Si ellos se inconforman, pues evidentemente quien decide si se mantiene o no esa sanción, pues es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fallos en lo administrativo, quienes los funcionarios se pueden inconformar y quien resuelve al final, pues es este tribunal. Álvaro, ¿cómo ha resuelto en estos casos cuando empezamos a ver, por ejemplo, que el tribunal fue el que tumbó la inhabilitación de 10 años de Rosario Robles en uno de los casos, ¿no? Por poner un ejemplo, efectivamente, una vez más, por eso es importante ponerle el foco al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque es la instancia ante la que pueden ir personajes efectivamente como Rosario Robles y decirle al tribunal, oiga,
la Secretaría de la Función Pública, que ahora se llama Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues me está inhabilitando, pero no tiene razón. Y resulta que este tribunal le da la razón a Rosario Robles, pero no es el único caso, Obed. El Bester Gordillo, César Duarte, el caso más reciente es el del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaques, a quien el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo deja a salvo de deudos fiscales, porque además con la complicidad de la actual gobernadora, ¿no? Sí, pues la gobernadora, pues evidentemente en Estados Unidos él ya queda exonerada, pero porque el gobierno de Chihuahua no aportó mayores elementos. En lo que respecta a deudas fiscales que tenía César Duarte por una productora de tomate de su esposa debido a irregularidades que habían sido denunciadas por el gobierno de Javier Corral, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa falla a su favor. En el tema eso es interesante lo de el Bester Gordillo, son distintos asuntos que el SAT le había pedido que pues, tenía que pagar con respecto a pues, todo el dinero que tenía, el enriquecimiento ilícito que se le investigó, porque recordemos que se le investiga y ya después se le exonera. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa a lo largo de distintos años le da la razón diciendo no, pues no hay ninguna deuda por parte del Bester Gordillo Morales hasta 2021 ya en esta nueva administración, que es solamente le da la razón al SAT en uno de tantos juicios que pues que resuelven. Pero pues, evidentemente desde 2014 me parece que eran distintos fallos que el Bester Gordillo pues había ganado. El tema también de uno de los investigados por el tema de la Casa Blanca se le exonera. Otro funcionario en relación por el tema de la estafa maestra que es, por ejemplo, que se conoce al desvío de recursos de distintas dependencias que subcontratan a universidades estatales para hacer toda serie de trabajos que no se llevan a cabo. Algo que da a conocer, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Forense, que hace sobre todo... Y Munadora Buchaim. Exactamente, que es lo que dan a conocer. Bueno, en todos estos casos, uno de los funcionarios... pues también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa exonera a otro de los funcionarios involucrados. Pues también tiene ese otro juego, ¿no? Sí, por eso es importante y por eso insistimos, la integración mayoritariamente del PRIAN de la Sala Superior de este tribunal, pues es importante ponerla en el foco. Pues vamos a ver este trabajo que les preparamos a la Unidad de Investigación, nuestras compañeras Montserrat Antúnez y Dulce Olvera, y regresamos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no fue renovado en la elección judicial, ha anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos vinculados previamente con casos de corrupción y ha votado por absolverlos. Entre ellos, destacan los casos de la lideresa sindical El Bester Gordillo, del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaques, así como el de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y José Gabriel Carreño, ex subsecretario de Función Pública, investigado por el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Este tribunal, que tiene magistrados del grupo de Calderón y Peña Nieto, ha abordado adeudos millonarios al SAT de El Bester Gordillo por 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, años fiscales en que lideraba al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En distintas sesiones públicas, el Pleno de la Sala Superior resolvió anular varios pagos fiscales por un total de 35.5 millones de pesos, pero también en julio de 2024 el mismo tribunal determinó que pagara al SAT más de 21 millones de pesos por pagos que hizo con la tarjeta de crédito entre 2008 y 2009, sin justificar con documentos que tenían relación con su representación sindical. En otro asunto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló de manera definitiva los adeudos fiscales por más de 100 millones de pesos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte,
y de Hidroponía del Parral, una productora de tomate de su esposa Berta Duarte. Esto debido a irregularidades en las notificaciones de auditorías fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal del gobierno de Javier Corral. Duarte debía 14 millones de pesos, la empresa familiar 35 millones de pesos y la esposa Berta Duarte otros 4 millones de pesos, adeudos que con actualizaciones y multas ascendían a unos 101 millones de pesos según su defensa legal. En el caso de Rosario Robles, investigada por el delito de ejercicio indebido del servicio público desde 2019 y quien fue exonerada en 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acordó en febrero de 2023 anular una sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública para que no desempeñara empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público Federal por un periodo de 10 años. Después de solicitar múltiples amparos, con esta decisión el Tribunal Federal impidió que Rosario Robles, señalada por la Fiscalía General de la República por participar en la red de corrupción conocida como estafa maestra, fuera incluida en el registro de servidores públicos sancionados, mientras que una de las resoluciones controversiales más recientes del tribunal se relaciona con la investigación de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto. La Sala Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del tribunal absolvió a José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de la Secretaría de la Función Pública, denunciado por perder el expediente del caso de corrupción expuesto en 2014 al argumentar que no hay pruebas suficientes en su contra. Álvaro, en estos días siguen aún llegando testimonios, quejas, documentos de los abusos que hay dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hablando sobre todo de violencia laboral, violencia de género, y digo, siguen llegando y en ese sentido tratamos de irlos procesando, pero hasta el sábado todavía publicamos una nueva serie de casos que se daban dentro de estas salas regionales en el que pues están denunciando precisamente cómo dentro de ahí de un tribunal que en teoría procura justicia, sí, administrativa, temas fiscales, pero dentro de ahí se daban conductas pues de los propios magistrados en los que usando su poder pues, iban ante los derechos humanos, la dignidad, la honorabilidad que pueden tener las personas pasando sobre ellos, obligándolos a renunciar o despidiéndolos sin más de un día a otro, aun cuando tenían a cuestas toda esta experiencia. Aquí damos cuenta, por ejemplo, de un caso que nos llega de la sala regional de allá de Tijuana, de una persona en la que denuncia, bueno, llega el testimonio, tenemos acceso a la denuncia y ahí podemos constatar cómo se dan estos abusos, muchas veces, Álvaro, a sabiendas del Junta de Gobierno y Administración, que ese es un tema importante y que preside Guillermo Valls. Es consistente cómo llegan ahí las denuncias y no pasa nada. Sí, un tribunal de justicia que es arbitrario. Entonces, hay muchísimas quejas al interior de este tribunal, no solamente en las oficinas centrales de la Sala Superior en la Ciudad de México, sino en las salas regionales de este tribunal. Y estas arbitrariedades que se cometen en este Tribunal de Justicia también es importante que se conozcan. Muchas veces efectivamente quedan en la absoluta impunidad, se archivan las denuncias, no pasa nada y los afectados pues que le hagan como quieran. Y ese es parte también de la revisión que hemos hecho de este tribunal, de este trabajo tuyo, Obed, que publicamos también. Vamos a verlo. Más testimonios sobre la arbitrariedad dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa comienzan a salir a la luz. Quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus salas regionales. Este tipo de actos convierte al tribunal en una institución violatoria
de derechos humanos con protocolos que no atienden ni son sensibles a las denuncias que se presentan, denunció en febrero pasado María Goretti Álvarez Cárdena, una trabajadora de la Segunda Sala Regional de Occidente que presentó una denuncia por acoso laboral en contra de la magistrada Teresa Martínez García, quien también es señalada en la denuncia del magistrado Ricardo León Carabeo de una permanente y sistemática violencia a los derechos humanos. Al igual que las dos denuncias previas dadas a conocer por Sin embargo, hay elementos que son consistentes en esta denuncia presentada por esta mujer trabajadora de la tercera edad. El rol preponderante que tiene en la sala superior del tribunal la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, la inacción de la Junta de Gobierno y Administración que actualmente preside Guillermo Valls Esponda y la indefensión de los trabajadores de este tribunal frente a decisiones arbitrarias y actitudes violentas que adoptan sus superiores. En su relato, María Goretti Álvarez Cárdena comparte ante la Junta de Gobierno y Administración cómo en agosto de 2024, cuando trabajaba en la ponencia de Magda Zulema Mosri Gutiérrez en la Sala Superior, pidió un cambio de adscripción por cuestiones personales, el cual fue aceptado tanto por Mosri como por la magistrada Teresa Martínez García, quien a los 3 días de concretarse el cambio y hasta su despido, la acosó sistemáticamente argumentando que no daba el ancho, aun cuando la denunciante expuso que sus jornadas de trabajo eran de entre 11 y 13 horas, incluidos fines de semana. Desde el día 1 de mi llegada, la magistrada María Teresa Martínez García no me quería en su ponencia, ya que se ha pasado acosándome, me ha intimidado, me ha amedrentado y me ha hecho que me consuma emocional e intelectualmente. Me ha agredido y humillado y al ser tan pasivo-agresiva porque ella tiene un puesto de jerarquía más alto que el mío. Se lee en la denuncia fechada el 25 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. El 9 de diciembre pasado, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió la queja y encomendó la investigación a la magistrada Hortensia García Salgado, quien ignoró las medidas cautelares solicitadas por Álvarez Cárdena, a quien la Sala Regional de Occidente despidió en enero de 2025, aun cuando se encontraba en curso esta investigación que 3 meses después, en marzo, determinaría que la magistrada María Teresa Martínez García no había incurrido en acoso laboral. No obstante, a lo largo del proceso se desprenden una serie de reconocimientos y omisiones de la Junta de Gobierno que cobran relevancia a la luz de otros testimonios que concuerdan en la indefensión que denuncian frente a sus superiores e incluso similares jerárquicos. Y el momento estelar, lo digo con ironía, porque también esta es una semana en la que el magnate Ricardo Salinas Pliego, pues es zarandeado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y no de gratis. Las conductas de violencia contra mujeres son absolutamente inaceptables y es un patrón de comportamiento de Ricardo Salinas Pliego que tiene mucho tiempo, Obed. Sí, en efecto, es un personaje que lo que hemos estado viendo, ya sabemos cómo actúa en tribunales con respecto a los temas fiscales, ¿no? Los adeudos. Ahora bien, está esta otra cuestión en la que en verdad nada más basta que usted se meta, ingrese a su cuenta de Twitter o vea unos mensajes, se da cuenta que en verdad es una persona que se expresa de las peores maneras contra cualquier persona que lo cuestione. En su mayoría, últimamente hemos visto la manera tan vil y ruin en la que se ha referido a periodistas, a mujeres periodistas, a mujeres que hacen política, a cualquier persona que en verdad se le pare enfrente, lo vemos utilizando de manera tan peyorativa, tan vulgar, términos que en verdad, híjole, no esperaría uno que se refiriera así una persona que dice tener lujo y de desenvolverse en un cierto círculo de dinero, de cierta... La riqueza no da educación, Obed. Eso lo muestra. La riqueza no da educación. Ser multimillonario no implica ser buena persona, No. respetar a los demás. Al contrario,
Una fortuna como la de Ricardo Salinas Pliego solamente se explica a partir de esta concepción de la vida en que hay seres inferiores, a los que no solamente hay que explotar, hay que humillar. Y es una práctica que no solamente es de él, yo lo he dicho en otro momento, viene de su padre, Hugo Salinas Price, un hombre que idolatra la violencia. Y no lo digo yo, lo dijo él por escrito. Entonces, que ahora inclusive las hijas, la hija de Ricardo Salinas Pliego y la esposa actual de Ricardo Salinas Pliego defiendan el comportamiento misógino, machista, vil, también es parte de lo mismo. Sí. Así educó a su hija o a sus hijos, así se lleva con su esposa. Y ellas han hecho público esto. Sí. Él ha expuesto a su esposa y a su hija. Ellas han asumido públicamente una defensa de este hombre y por tanto, pues también están recibiendo, cosa que a mí no me gusta, agresiones. No, eso no se justifica, no. No se justifica, pero este personaje tiene un patrón de comportamiento que en buena medida tiene que ver con esa furia, con ese enojo de, pues, que llegó a su fin la influencia para no pagar los 74 mil millones de pesos que debe. Hicimos un breve diccionario de estos términos tan soeces, tan corrientes que ha empleado a lo largo del tiempo Ricardo Salinas Pliego. Por obvias razones de no estar revictimizando a las personas a las que agrede de esa manera, evitamos mencionar, se va a entender evidentemente por el contexto, y ese es un trabajo que preparó nuestra compañera Nora Nancy Gaspar Recendis, y los dejamos con este video y regresamos. María Laura Medina y Ninfa Salinas Sada, esposa e hija respectivamente del empresario Ricardo Salinas Pliego, salieron en las últimas horas a defender al dueño de Grupo Salinas bajo el argumento de que el gobierno federal lo ha usado como una cortina de humo al condenar las expresiones misóginas que en los últimos días hizo contra 3 mujeres en sus redes sociales, argumentando que se usa la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder. María Laura sostuvo que ser mujer no da derecho a atacar sin pruebas a ningún hombre y afirmó que en su círculo familiar Salinas Pliego cuida y respeta a las mujeres, mientras que Ninfa señaló que su padre es un hombre ejemplar, valiente, y opinó que las mujeres tienen que entender que el que se lleva se aguanta. Sin embargo, el historial de Salinas Pliego evidencia las violencias que ejerce contra las mujeres, a quienes ha llamado textoservidoras, brujas, entre otros insultos. El magnate ha utilizado una concesión del Estado para atacar a mujeres por su peso, su posición política o porque simplemente no simpatiza con ellas o lo han referido. Este tipo de expresiones, entre otras, son comunes en los mensajes que publica a diario en sus redes sociales. A finales de junio, Salinas Pliego llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum la mejor alumna de Goebbels, quien era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. El ataque del magnate tuvo lugar después de que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, revelara que el magnate mexicano ha interpuesto 32 juicios para eludir sus contribuciones por 16 años y aseguró que él sí paga impuestos, pese a los juicios que existen en su contra. En otro caso, Salinas Pliego llamó animal a un actor mexicano en una publicación que hizo en su perfil de X, antes Twitter, bajo el argumento que el histrión utiliza su color de piel para dar lástima y que se siente especial por haber logrado el éxito profesional, ya que incluso el mexicano ha participado en producciones extranjeras, hecho que el actor ha utilizado para dignificar a las personas de piel morena a través de organizaciones. En el contexto de la disputa legal que Salinas Pliego mantiene con el SAT, llamó burra a una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien denunció en redes sociales que algunos de sus compañeros que integran el máximo tribunal del país intentaban impedir que ella conociera una
un amparo en revisión que presentaron los representantes legales de Salinas Pliego, con el cual estaban buscando frenar la intención de la Unidad de Inteligencia Financiera de requerir su información bancaria. El dueño de TV Azteca utilizó senadora con C para referirse a una exlegisladora y funcionaria de Morena con el propósito de burlarse de su complexión física. Esto luego de que la legisladora hizo mención de Salinas Pliego por no pagar impuestos, en el contexto de las denuncias que interpuso el Servicio de Administración Tributaria contra el propietario de Electra, lo que desató una ola de ataques contra la morenista. A la misma exlegisladora, el dueño de Electra llamó marrana durante los mensajes en los que agredió a 3 periodistas. Este insulto ya lo había utilizado Salinas Pliego contra la morenista, a quien también atacó cuando el Instituto Nacional Electoral le ordenó al magnate borrar los mensajes en los que ofendía a la ahora funcionaria federal, mandamiento que el magnate se negó a cumplir, asegurando que no borraría ni una coma. Perras es un insulto que Salinas Pliego ha utilizado varias veces contra las mujeres. Aunque sus últimos blancos fueron las 3 periodistas, no ha sido la única vez que utiliza esa palabra, ya que contrario a lo que su esposa María Laura Medina asegura, que es para defenderse, hace 2 años se metió en una discusión de 2 personajes de la farándula, por lo que el magnate llamó perra llorona a una actriz venezolana. Bueno, para ir cerrando, también el domingo publicamos aquí en Sin embargo un extracto del libro de la auditora forense, colaboradora de Sin embargo, esta Mona Dora Buchaín, que se llama el libro La Casa Sucia. Es un libro a partir, evidentemente, del trabajo que ella tuvo en la Auditoría Superior de la Federación como directora general de las auditorías forenses. Reitero, el papel de Mona Dora es muy relevante con respecto a temas como con respecto a por ejemplo, la estafa maestra. Prácticamente lo que se publica es a partir del trabajo que hace la Dirección General de Auditorías Forenses, que en ese entonces encabezaba Mona Dora. Y con tanto como puede relatar esto Álvaro, hay un episodio que ella relata, que da cuenta, y es, de alguna manera, hace una radiografía de quiénes son los Valls, que es una familia que ha estado muy acomodada ahí en el poder, y quien tú precisamente también has publicado sobre eso. Sí, Mona Dora Buchaín expone en su libro La Casa Sucia esas redes de corrupción enquistadas en el aparato estatal. No solamente es el gobierno federal. Los tentáculos de la corrupción y de la impunidad se extienden a los gobiernos estatales y, por supuesto, no solamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino la Auditoría Superior de la Federación. Y en este trabajo, efectivamente, en esta parte específicamente, hace una radiografía de quiénes son todos los familiares del presidente del Tribunal Superior, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo padre fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy cercano a Carlos Salinas, pero, pues, por ejemplo, una de las hermanas del tribunal, de las hermanas del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue diputada federal del PAN, fue suplente de Roberto Gil Suárez, exsecretario particular de Felipe Calderón, y está casada ella con un socio del propio Roberto Gil Suárez en este despacho que defiende, entre otros, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Otro hermano está en asuntos también que tienen que ver con el gobierno y las redes de poder, las redes políticas que tienen que ver con el PRI y con el PAN. Valses, PRIAN, podríamos decirlo así, Obed. Tal cual. De hecho, aquí lo que le preparamos en ese trabajo es condensar esta radiografía que hace Mona Dora en uno de los capítulos de su libro La Casa Sucia, y en base a ello preparamos este reportaje. Y si usted quiere leer el fragmento de este libro en el que se refiere precisamente a los Valses Ponda,
pues visite ahí en sinembargo.mx, está totalmente parte de este fragmento del libro para que lo vaya conociendo y pueda darse idea. Pues Álvaro, yo creo que De esta manera nos despedimos de 7 días este viernes y nos vemos dentro de una semana con más información que publicamos en Sin embargo MX y en los espacios de Sin embargo al aire. Muchas gracias hoy. Los miembros de la familia Valls Esponda están encarnados en un sistema naturalizado de prebendas, favores y complacencias mutuas, escribe Muna Dora Buchaín, auditora forense y experta anticorrupción en su libro La Casa Sucia, un texto en el cual expone las relaciones de poder de cada uno de los miembros de este clan con relaciones de amistad con personajes de lo más perversos. Expone, por ejemplo, cómo el ministro Sergio Valls, padre de ellos, fue un priista de toda la vida que tuvo colaboradores y allegados políticos señalados y procesados por cuestiones de corrupción. Recuerda al respecto que el festejo de los 70 años del ministro Valls, celebrado en Chiapas, asistieron entre otros invitados Carlos Salinas, exgobernadores como Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, también ministros de la Corte, secretarios de Estado, senadores, diputados, el dirigente petrolero Carlos Romero de Champs y dignatarios de la Iglesia. Con respecto a cada uno de sus hijos, detalla que Sergio Valls Esponda ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del mismo Estado, lugar donde, por cierto, también fue coordinador jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, aunque antes estuvo en Caminos y Puentes Federales y como delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos. Mari Carmen Valls Esponda, la hermana, fue diputada del PAN de marzo de 2010 a agosto de 2012, casualmente en sustitución de Roberto Gil Suart, casada con Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, entonces secretario técnico de la mesa directiva en el Senado de la República por el mismo partido político, quien es hijo de Marco Antonio Lezama Mu, entonces subprocurador regional de justicia zona centro en Jalapa, Veracruz. Todo conecta. Las coincidencias se producen intencionalmente. Jaime fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de enero de 2008 a diciembre de 2010 y posteriormente lo nombraron rector de la Universidad Autónoma de Chiapas hasta 2014 y luego se desempeñó como titular de la organización nacional que agrupa a instituciones educativas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, una posición desde la cual ha trazado una relación de amistad con el auditor David Colmenares, al igual que ha cosechado señalamientos que lo ligan con la estafa maestra. El otro hijo, Guillermo, ha sido titular del OIC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías por la PGR y después agregado legal para Europa. De ahí pasó al SAT como Administrador General de Servicios al Contribuyente, área en verdad envidiables para cualquiera, donde se puede servir y servirse, caray. Más si tenemos esos niveles de contactos y redes afectivas. En abril de 2016 lo nombraron magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un claro conflicto de interés. Escribe Muna Dora Buchaín y añade la auditora forense en su libro, son las imbricaciones y entretejos del poder que han favorecido, privilegiado y enriquecido a familias a costa de su servicio a la jerarquía del poder político y empresarial.